Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Yo busqué por todo el mundo, no hallé la solución. Yo busqué tu rostro, Cristo, me diste tu amor. Solo tú llenaste el vacío tan grande que sentí en mí. Solo tú me rescataste de la perdición. Y hoy soy Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 31, donde dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice este versículo en primer lugar: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios ha hecho
Todo esto, es decir, aquello que está en Romanos 8, 28 al versículo 30, es decir, los 3 versículos anteriores, ¿qué podemos decir entonces? Empecemos por decir simplemente y sin cesar, en ningún momento, gracias Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por mi vida. Gracias por lo que tú haces diariamente sobre la humanidad. Gracias por este favor inmerecido que es la salvación en Cristo Jesús. No tenemos más que una palabra y la palabra es gracias. Si Dios es por nosotros, quiere decir que está a nuestro lado, que no está lejos. Dios está por nosotros, está con nosotros. Y sigue diciendo, ¿quién puede estar contra de nosotros? La respuesta es obvia, nadie. Muchas personas pueden estar en contra nuestra y los creyentes pueden tener muchos enemigos. De hecho, en el día de hoy hay muchos enemigos los cuales tratan de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no sea predicado. Hay muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús que están en países donde no se puede predicar la palabra de Dios y que están siendo perseguidos, pero están en contra de ellos. No solamente en contra de ellos, sino también en contra, y esto es lo más significativo, en contra del mensaje que ellos llevan, es decir, en contra del Evangelio de nuestro Señor. Así que por tanto dice, ¿quién puede estar en contra de nosotros? La respuesta, como he dicho, es obvia. Nadie. Muchas personas pueden estar en contra de nosotros, pueden incluso hasta perseguirnos, pero si Dios está por nosotros, no importa quién esté contra nuestra. Es Dios, yo contra cualquiera. Dios con el creyente siempre va a ser mayoría, absoluta en todo y en cualquier lugar. El Salmo 118 y versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Hebreos capítulo 13 y versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora bien, los versículos del capítulo 8, 33, 34 y 35 de este capítulo se están refiriendo a Satanás. Desde los versículos 31 al 39, Pablo está usando la técnica literaria del Antiguo Testamento y los profetas, es decir, un juicio en una corte. Por ejemplo, en Miqueas 1, capítulo 1 y capítulo 6, lo vemos ahí, ya que Jehová lleva a su pueblo a juicio por adulterio espiritual. Y esto es una alusión a Isaías 50 y versículo 8, donde dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y Isaías también, el versículo 9, dice, he aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos, ellos se envejecerán. Como ropa de vestir serán comidos por la polilla. Note los términos legales que usa aquí. Por ejemplo, en el versículo 31 de este capítulo 8 de Romanos, dice contra. También dice acusará. El versículo 35 justifica. El versículo 33 condenará. El versículo 34 e intercede. Por tanto, estamos viendo que Dios es el juez y Cristo es el abogado defensor. Satanás es el abogado acusador que está callado, que está ahí a un lado y está esperando para acusar, esperando tener la más mínima oportunidad y que el creyente tenga el más mínimo fallo. Yo algunas veces digo que Satanás es como aquel que está esperando tener 1 gramo de razón para cobrarse rápidamente de 1 tonelada de razones. Y es eso lo que él hace. Así que vemos que están ahí. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por tanto, hallamos aquí que tenemos unas grandes y buenas bendiciones de parte de Dios.
Sigue diciendo Romanos 8 y versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Se nos recuerda aquí el relato de Génesis capítulo 22. Ahí en Génesis capítulo 22 encontramos ese relato entre Abraham y Dios, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su único hijo que tenía, que era el de la promesa, que era Isaac. Y Dios le pide que se lo sacrifique. Como Abraham dice que no escatimó a su hijo Isaac en el último minuto, el contraste a esto, Dios no escatimó, es decir, no eximió, no lo libró tampoco a su hijo, a Cristo Jesús. Él no lo libró, no lo eximió absolutamente de nada. Se cuenta la historia de un hombre que trabajaba en un puente levadizo. El puente se levantaba para que los barcos pudieran pasar por debajo y el puente volviera a bajarse, para que los trenes pudieran cruzar el río sin ningún problema. Un día junto antes que fuese la hora de la llegada del tren, el hombre vio que su hijo estaba jugando alrededor de los enormes engranajes y sus ropas se habían atascado en los engranajes. El hombre tuvo que hacer una elección muy rápidamente. Primero, puede salvar a mi hijo, lo que significa que muchas personas se iban a quedar sin vida, es decir, que iban a perecer, ya que el tren venía y su hijo estaba allí atascado, y de una o de otra manera tenía que hacer esa decisión, pero esa decisión tenía que hacerla muy rápidamente porque el tren venía a gran velocidad. Segundo, yo puedo salvar al tren, lo cual significa que mi hijo será magullado, triturado y muerto en los enormes engranajes. Por amor a los pasajeros del tren, el hombre decidió sacrificar a su hijo, a quien amaba tanto. Esto es solo una ilustración humana, pero quizás nos puede ayudar en alguna manera a apreciar lo que Dios hizo por nosotros al no escatimar a su Hijo único. ¿Quién fue realmente culpable de poner a Cristo en la cruz? Nótese en las palabras que dice entregó, pero vamos a ver también algo significativo. Por ejemplo, en Mateo 20:18, Judas entrega a Cristo a los líderes judíos. En Mateo 20 y versículo 19, los líderes judíos entregan a Cristo a los romanos. En Mateo ahora capítulo 27 versículo 2, los líderes judíos entregan a Cristo a Pilato el gobernador. Y también en Mateo 27 versículo 3, Judas entrega a Cristo a los líderes judíos. ¿Quién entonces fue responsable de poner a Cristo en la cruz? Judas lo traicionó. Los líderes judíos lo condenaron y lo entregaron a los romanos, y Pilato lo entregó a los soldados romanos. Los soldados romanos lo clavaron en la cruz. Todos ellos y cada uno de ellos tuvieron su parte en la muerte del Señor Jesús, pero en última instancia fue Dios mismo quien lo entregó. Fue Dios quien lo entregó por todos nosotros, como nos dice Romanos 8:32. Fue Dios quien dio a su Hijo unigénito, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, es decir, ha entregado a su Hijo unigénito. Así que por lo tanto fue Él el que lo entregó para morir en la cruz del Calvario. Dios quiso quebrantarlo, como dice Isaías capítulo 53 versículo 10. ¿Por qué Dios hizo esto? Fue precisamente por todos nosotros, porque de ninguna otra manera el hombre podría ser redimido de sus pecados, y de ninguna otra manera el hombre podría ser salvo, si no era a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Fue por nuestros pecados que Él sufrió y murió en la cruz del Calvario. Él fue entregado por nuestras transgresiones, como nos dice Romanos 4:25. Cada uno de nosotros era responsable por la muerte de Cristo, porque Él murió en nuestro lugar y fue nuestro sustituto. A Él se le dio el pago que nosotros merecíamos llevar a cabo. Como dice Romanos 6:23, Él murió la muerte que nos correspondía a nosotros. Muchas veces escuchamos a personas decir:
que fueron los romanos los que los mataron. Otros, sin embargo, dicen que fueron los judíos. Pero mira, como estamos viendo aquí, no fueron solamente los romanos, no fueron solamente los judíos, sino que fuimos todos nosotros, y fue por nuestra causa y por nuestros pecados por lo que Él murió. El argumento del versículo 32, que Él murió y murió por nuestros pecados, debería conmover el corazón de todo creyente, ya que si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará con Él gratuitamente también todas las cosas? Si Dios nos dio la dávida más costosa de todas, ¿no nos dará también la dávida menos costosa? La más costosa era su Hijo, su único Hijo. ¿No nos va a dar también toda la herencia y todo lo que tiene en Cristo Jesús? Aquel que dio la dávida mayor ciertamente no negará la dávida menor. Si Dios no nos ha dado su posesión más preciosa, ¿no nos dará las cosas menores que necesitamos, por ejemplo, en el día de hoy? Si un padre gasta cientos de euros para construir una cancha para el baloncesto para que su hijo pueda jugar al baloncesto, ¿no le va a dar también a su hijo la pelota para que pueda jugar en esa cancha? ¿Dios no nos ha dado lo mejor que tiene? ¿Dios no nos ha dado a su Hijo? Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nótese, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos dará todas las cosas siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él. Romanos 8:33 sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dice la primera parte de este versículo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son aquellos que están descritos en Romanos 8, 29 y 30. En otras palabras, son los que aman a Dios. Son aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Son aquellos que han sido transformados, y lo están siendo todavía, por el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Estos son los escogidos de Dios, los que conforme a su propósito son llamados en Cristo Jesús. No conforme a nuestros propósitos, sino conforme a los propósitos de Dios. Por tanto, Dios nos ha justificado. Y Dios te ha justificado a ti también si tienes a Cristo en tu corazón. Tú has comparecido ante la corte más alta del universo, igual que yo, y has sido encontrado no culpable. Y todo ello porque hemos depositado nuestra fe en aquel que hizo la obra de expiación, que es Cristo Jesús. En resumidas cuentas, tu caso ha sido sellado en la Corte Suprema del Universo, y no hay otra corte más alta que pueda condenarte. Si Dios es el juez justo, te ha justificado. ¿Qué juez más alto puede condenarte aquí en la tierra o en cualquier otro lugar? Si es el juez más alto que hay es Dios. Si el juez de toda la tierra está a nuestro lado y del universo, no tenemos absolutamente nada que temer. Romanos 8, versículo 34 sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, que además de estar a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo hallamos varios aspectos de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio. Por ejemplo, dice en primer lugar, ¿quién murió? Segundo, Cristo fue resucitado. Tercero, Cristo está a la diestra de Dios. Y cuarto, Cristo intercede por los creyentes. La muerte de Cristo pagó la deuda por nuestros pecados, y esto lo hemos de tener siempre muy en cuenta, y no tomarlo como algo que ya está y que bueno, que lo merecíamos, etcétera, etcétera, sino que hemos de tenerlo siempre en cuenta para ser agradecido al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nótese, y para dar su vida en rescate por muchos.
Y 2 Corintios 5:21 dice también: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en el Antiguo Testamento, ahí se puede decir que el Evangelio del Antiguo Testamento es el libro de Isaías. Y en Isaías 53, todo el capítulo lo puedes leer tranquilamente y verás ahí la entrega del Señor, como Él se dio y se dio por amor a ti y por obediencia al Padre. La resurrección del Cristo demuestra la aceptación del Padre y del ministerio del Hijo, y además de la esperanza frente a la persecución y a la muerte. La glorificación de Cristo a la diestra del Padre y su intercesión por los creyentes le da valor para pelear la buena batalla de la fe. Y nótese que aquí he dicho que la aceptación del Padre del ministerio del Hijo nos da a nosotros esperanza en la persecución y en la muerte, pero también nos da valor para pelear la buena batalla de la fe que tenemos ahí. Por tanto, nos da esperanza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado nos da valor para seguir peleando esa buena batalla. Sigue diciendo este versículo que está a la diestra de Dios. Esta es una metáfora antropomorfóbica, es decir, el conjunto de creencias o de doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura a las cualidades del hombre. Por ejemplo, está diciendo que está a la diestra, a la mano derecha. Dios no tiene un cuerpo físico. De hecho, ahí el Señor Jesús, cuando tuvo ese encuentro allá en el Evangelio de Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, le dice bien claro, Juan 4:12, que Dios es espíritu y el espíritu no tiene cuerpo. Él es espíritu. Por tanto, esta metáfora habla del lugar del poder y de autoridad y de preeminencia. Pablo no usa esta expresión con mucha frecuencia, sino que la está utilizando en contadas veces. Por ejemplo, en Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Nótese que cuando estoy diciendo aquí a la diestra es una metáfora que habla del lugar de poder, de autoridad y de preeminencia, es lo que está diciendo. Y Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice también este versículo que intercede. El ministerio de Cristo continúa. Jesús intercede por todos y cada uno de nosotros. Como dije al principio, Satanás siempre está esperando tener ese gramo de razón para cobrarse rápidamente de una tonelada. Está esperando, es el acusador que está ahí acusándonos, pero delante del trono tenemos también a alguien que intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También lo hace el Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8:26 y 27, que gime por nosotros con gemidos indecibles, y hace su parte. Esto proviene del término paracleto, lo cual es usado para referirse al Espíritu, como nos dice Juan 16:14, donde está diciendo el Señor Jesús allí a los judíos y a sus discípulos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y del Hijo en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, Él. Así que vamos viendo y vamos desgranando aquí en estos primeros versículos que estoy compartiendo las bendiciones que tenemos los creyentes, de que Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, ni nada de ello. Y Pablo le está exponiendo aquí a los romanos todo aquello que tenían en Cristo Jesús, ya que los romanos tenían a gala ser los más poderosos porque era el imperio romano y tenían absolutamente de todo. Y vemos aquí como no eran solamente unos cuantos, unos poderosos,
sino que eran todos aquellos que estaban en Cristo Jesús. Romanos 8:35 sigue diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nótese que expone aquí varias circunstancias en las cuales puede ser algo que nos pueda estar separando del amor en Cristo Jesús. Si pudiéramos ponerle aquí un versículo, a este versículo un título, sería la seguridad del amor de Cristo. El amor de Cristo se refiere al amor que Cristo tiene por nosotros. Nadie dice, como dice el versículo 35 y el versículo 39, nadie podrá separarnos de ese amor. Estamos salvos y seguros para siempre en el amor de Cristo Jesús. Pero vamos a considerar algunas de las palabras que se usan aquí en este versículo. Está, por ejemplo, diciendo en primer lugar tribulación. ¿Y qué es una tribulación? Una tribulación es un apremio, una aflicción, una miseria, un apuro debido a las circunstancias, una dificultad externa, o lo que estamos pasando hoy aquí, por ejemplo, en España, una gran crisis donde ya hay, por ejemplo, 6 millones de parados. También nos sigue diciendo angustia. Angustia es desconsuelo, infortunio, desamparo, apremiante. Pero esto no solamente puede pasar en el día de hoy, sino que ya anteriormente a la iglesia primitiva, y Pablo ahí lo pone de manifiesto en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 8, donde dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, pero mas no desamparados. Así que vamos, que podemos estar en angustia, en desconsuelo, en infortunio, desamparo, apremiante. Eso es una angustia, pero como dice Pablo, podremos tener eso, pero no estamos desamparados, porque Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Persecución, dice la tercera, es un acoso a los creyentes para dañar, para herir, para encarcelar, quizá para quitarle sus bienes, etcétera, etcétera. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, cuando un cristiano no tiene persecución, no tiene angustia, no tiene hambre, no tiene absolutamente nada, se debe uno de pensar si realmente en qué sentido está caminando o en qué camino va caminando. Si va caminando en el camino de Cristo Jesús, va a tener dificultades, porque el camino es estrecho, es angosto. La entrada, dificultosa. Sin embargo, la que lleva a la perdición, como nos dicen los evangelios, es amplia, pero lleva a la perdición. Por tanto, las personas que dicen que son cristianas y lo tienen absolutamente todo y no sufren ninguna persecución, ninguna angustia, ninguna tribulación, absolutamente nada, cabe hacerse una pregunta si realmente esta persona ha nacido de nuevo. También nos dice que padecerán hambre. Una de las causas que pueden separarnos del amor de Dios podría ser el hambre. Los creyentes del primer siglo sabían lo que era el hambre, pero esto no hizo de que ellos se apartaran del Señor, ni mucho menos. Dice Hechos capítulo 11 versículo 28: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en los tiempos de Claudio. Por tanto, vemos que ni siquiera los desastres naturales nos podrán separar del amor de Cristo Jesús que está en nosotros. Dice también desnudez, es la condición de las personas indigentes, es decir, de los que tienen su habitación y la tienen precisamente en la calle. Son aquellos con los que se llaman que no tienen techo. La falta de suficiente de vestuario, que no tienen ropa absolutamente, que están en extrema pobreza, desnudez. También nos hablan de peligro, de riesgo, de inseguridad. Primera de Corintios 15:30 dice: y porque nosotros peligramos a toda hora. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios, y lo dice Pablo, que ellos estaban en peligro en todo momento, en toda circunstancia, por llevar el mensaje del Evangelio.
Y también dice espada. Espada significa muerte. Puede ser espada, puede ser cuchillo, puede ser una pistola, puede ser diversas causas. En Hechos 12 y versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, el hermano de Juan, estaba seguramente agradecido por la verdad, por esta verdad que hemos leído aquí en Romanos 8:35, donde hemos visto que en el Señor lo tenemos absolutamente todo, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. A Jacobo la espada no le apartó del amor de Dios, tampoco a Esteban, y a tantos apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo. Romanos 8:36 sigue diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, como está escrito. Es una referencia al Salmo 44 y versículo 22, donde dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero, como ovejas para el matadero. Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, hallamos aquí que la experiencia del Señor Jesús también es la experiencia que deben de sufrir aquellos que son sus discípulos. Lo mismo que sufrió el Maestro, sufriremos nosotros. Pero te aseguro algo también, lo mismo que resucitó el Maestro, si somos sus discípulos, resucitaremos nosotros también. Sigue diciendo el versículo 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 36 dice, somos como ovejas del matadero. Y en el versículo 37, este que acabo de leer, dice, somos más que vencedores. ¡Qué contraste!, ¿verdad? Y dice, somos, en el versículo 37. Esto es cierto. Ahora mismo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice, en todas estas cosas. ¿Qué cosas? En medio de todas esas dificultades que acabo de leer. En medio de desnudez, de hambre, de espada, etcétera, de tribulación. Somos más que vencedores porque el amor de Dios está sobre nosotros. Así que nosotros triunfamos porque Él triunfó. Dice que somos más que vencedores. Hay aquí una palabra, ya es la palabra griega que se llama hipervencedores o supervencedores o supervictoriosos o supertriunfadores. Se refiere a alguien que gana una victoria arrolladora. Es decir, por poner un ejemplo, si lo hacemos en un partido de fútbol, es por ejemplo aquel equipo que gana al otro y gana a lo mejor por 8 o 9 goles de diferencia. Es decir, arrolladora. Si es alguien que está corriendo y está corriendo en un circuito, pues a lo mejor le saca 3, 4 minutos o más a sus seguidores, aunque sus seguidores son buenos corredores también, pero es una victoria aplastante. Por tanto, aquí cuando está diciendo más que vencedores, más que victoriosos, está diciendo que es algo aplastante. Ahora, nótese aquí, no solo somos triunfadores, somos más que triunfadores. Es la palabra griega que se expresa y dice hipernikao, de upper, y comparar con la palabra hiper o super, y el verbo nikao, es decir, vencer, tener victoria, es la misma palabra usada para vencedores en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde ahí está hablando el Señor Jesús y está hablando a Juan y le muestra las 7 iglesias de Asia Menor, y ahí estamos viendo cómo está hablando de al que venciere. Es esta expresión precisamente, al que venciere, al que ha de vencer, al que es más que triunfado. Pero fíjate que es porque el amor de Dios no se ha apartado de ellos. Ahora la pregunta que nosotros podemos hacernos, nos podrá pasar a nosotros igual que la iglesia de Taitira, nos podrá pasar como a otras iglesias.
que creían que tenían vida y sin embargo estaban muertos, otros que creían que estaban ricos y eran pobres, etcétera, etcétera. No somos solo triunfadores, nosotros somos más que triunfadores. En vista de esto, ¿cómo puede alguien decir que algunos creyentes no son vencedores? ¿Cómo enseñan a algunos que creen que un rapto parcial, como también otros? Ningún creyente es menor que un vencedor, ya que somos todos los creyentes, todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y en su obra expiatoria en la cruz del Calvario, y la que vivimos una vida conforme a la palabra de Dios, en los que somos más que vencedores. No pertenece a una victoria casual, sino a una victoria abrumadora. Dice todas estas cosas, las cosas mencionadas como hemos visto en el versículo 35. ¿Quién es aquel que nos amó? Pues Cristo mismo. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Por ejemplo, 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre, nótese, de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora bien, cualquier persona puede decir: bueno, pero Pablo, ¿cómo te lleva de triunfo si lleva las cicatrices del látigo en la espalda? Pero sin embargo, él iba de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque iba dando pasos de fe, porque se iban cumpliendo en su vida los propósitos de Dios. Por eso iba de triunfo en triunfo. Lo demás eran circunstancias transitorias que había en su vida. Por eso nosotros podemos pasar una crisis, podemos pasar una enfermedad y decir: y voy de triunfo en triunfo, si estamos en la voluntad de Dios. Voy concluyendo ya con esto. Hoy en día se enseña desde bien pequeñitos en las escuelas y en los medios de comunicación a las personas a ser personas arrolladoras, agresivas, a ser personas vencedoras en todas las áreas de su vida, en la profesión, en la escuela, en cualquier lugar. Siempre tiene que ser el joven, si es varón, el que despunte, el que sea el más listo, el más sabio, el más fuerte, el más guapo, el que a él le pasen todas las cosas. Si es la chica, pues exactamente igual, la más positiva, la más guapa, la que siempre dice las cosas mejor y en su momento adecuado. Esto significa para las personas en el día de hoy, para esta sociedad, ser un vencedor. Pero sin embargo se están olvidando de algo. Ellos están valorando y sacrificando sus vidas en tratar de ser vencedores. Sin embargo vemos nosotros que esto es en apariencia, ya que vemos que las familias, una gran mayoría, cada vez más están desintegradas, deshechas. Los valores humanos cada vez más se desestiman, ya que la crisis no quiere personas que piensen, sino personas que obedezcan. Y si hay alguien en un trabajo que piensa y dice cómo hacer alguna cosa, lo ponen en la calle, porque no quieren que piensen, sino que obedezcan. Esto nos lleva a la siguiente reflexión, y es que vencedores solamente son los poderosos. Desgraciadamente, como he dicho, el Imperio Romano sucedía esto. Los poderosos siempre son los vencedores, pero son vencedores momentáneos, porque esos vencedores poderosos, como le pasó al Imperio Romano, sí es verdad que estuvo siglos, como tantos imperios, como el Imperio Español también estuvo, como el Imperio Francés, como el Imperio Inglés, pues han estado tiempo. ¿Y qué son ahora? ¿Dónde están los hijos de los Césares, aquellos tan poderosos? Pues son meros peones que están por ahí trabajando, desintegrados, nadie sabe, su descendencia, todo pasó. Y eso que eran más que vencedores, se decían ellos que eran totalmente y absolutamente vencedores en todo. Por tanto, sin embargo, nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó, como nos dice la palabra de Dios. Esto es Jesucristo. Pero nótese que Jesús, que es Dios, y Dios es todopoderoso, con que Él nos ama y ama también nuestras vidas. Él venció a la muerte y también resucitó.
de la misma manera, para aquellos y para aquellas que están en Cristo Jesús también vamos a resucitar. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, ¿me permites que te haga una pregunta? ¿Qué es lo que tiene para ti más valor en el día de hoy? ¿El ser una persona vencedora, arrolladora, que te hagan reverencia al pasar? ¿Que miras en las cosas terrenales que puedes conseguir ahora? ¿Es eso lo que tiene más valor para ti? Hay algo más valioso todavía que eso, y es algo que es perpetuo, para siempre, y es la salvación en Cristo Jesús, es la vida eterna que Dios te ofrece ahora, en este momento, y que solamente tú, y tú personalmente, lo puedes aceptar porque es para ti. Dios quiere que seas una persona vencedora, que sí, no vamos a estar ya en el cielo por el hecho de recibir a Cristo en nuestros corazones. Aún seguimos estando aquí en la tierra. Pero sabes, aunque estemos en las crisis, aunque estamos en enfermedades, en tribulaciones, en angustia, sabemos que Dios está a nuestro lado. Sabemos que el amor de Cristo Jesús nos cubre constantemente. Y sabemos que Él nunca jamás nos va a dejar y nos va a desamparar. ¿Quieres tú ser realmente un triunfador, una triunfadora, un vencedor, una vencedora espiritual? Pues solamente tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y Él hará que la victoria de Él, de Jesucristo, sean tu victoria. Si es así que tú quieres recibir a Cristo ahora ahí, a donde tú estás, solamente tienes que hacer una oración y repetir conmigo y decir: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, te recibo como Señor y Salvador de mi vida y prometo servirte todos los días de mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como bien, amigo y amiga, si tú hiciste esta decisión, el Señor nunca jamás te dejará. Él estará siempre contigo. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. En la consumación de los siglos se puede escuchar el eco del grito de victoria del poderoso ejército de Dios. Vamos a ganar. Nuestras armas no son carnales. En nosotros espíritu está. El enemigo tendrá que huir al escuchar nuestro ejército rugir. Recordamos que su imperio terminó. Sabe que es un perdedor y caerá ante nuestro Dios. Vencedores, vencedores somos en Cristo. Vencedores, vencedores por su poder. Vencedores, vencedores somos en Cristo. Este es el tiempo que Cristo reinará con poder. Somos el ejército de Dios. Con su poder vamos a ganar. Nuestras armas no son carnales. En nosotros espíritu está. Caerá ante nuestro Dios. Vencedores,
escuchar a nuestro ejército rugir. Le recordamos que su imperio terminó. Porque él sabe que es un perdedor. Y caerá ante nuestro